Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Somos el equipo compuesto por Fernanda Muñoz, Diego Sala y Alexis Ibarra, quien les habla. Somos alumnos del ramo Mecánica de Fluidos, bajo la tutela del profesor Ernesto Castillo, y vamos a hacer una presentación de análisis sobre el análisis dimensional. En la presentación vamos a hablar de distintos conceptos, como es la diferencia entre dimensiones y unidades, el principio de homogeneidad, las diferencias y semejanzas entre modelos y prototipos, el número dimensional, análisis dimensional, teorema de repetición de variables y cómo este teorema se aplica a las disciplinas de la ingeniería mecánica. Ahora bien, para avanzar en lo que es el análisis dimensional, primero hay que definir y conocer dos principales conceptos para el avance. Uno corresponde a dimensión y el otro corresponde a unidad. Cuando hablamos de dimensión, hacemos referencia a una medida de una cantidad física sin valores numéricos. En cambio, cuando hablamos de unidad, hablamos de la manera de asignar un número a dicha dimensión. Un ejemplo puede ser la longitud. La longitud corresponde a lo que es una dimensión y lo que es pie, centímetros, metros, milímetros y kilómetros corresponde a las unidades que puede utilizar esta dimensión. Ahora bien, dentro de dimensiones encontramos dos principales categorías. Una que corresponde a dimensiones primarias y por otro lado las que corresponden a dimensiones secundarias. Las dimensiones primarias corresponden a las dimensiones fundamentales o básicas dentro de la medición y que establecen un sistema arbitrario de escalas de medición. Por lo tanto, no se pueden generar a partir de otras dimensiones. Las dimensiones primarias corresponden a masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad de luz y cantidad de materia. Por otro lado, como habíamos mencionado, existen también las dimensiones secundarias. Las dimensiones secundarias corresponden a dimensiones que se obtienen a partir de las dimensiones primarias anteriormente mencionadas. Ejemplos de dimensiones secundarias corresponden a lo que es presión, velocidad, flujo volumétrico, fuerza, aceleración y entre otras. Muy bien. Cuando estamos en la básica o enseñanza media y hacemos una ecuación, muchas veces nos repetían el refrán que no se puede sumar lo que es peras con manzanas. Sin embargo, este refrán solamente es una expresión simplificada de una ley matemática más global y fundamental para las ecuaciones, la cual corresponde a la ley de homogeneidad dimensional o también conocido como principio de homogeneidad, que hace referencia a este principio, indica que todo término aditivo en una ecuación debe tener las mismas dimensiones. El origen de este principio nace del físico y matemático Joseph Fourier a partir de su obra, en el cual indica que es necesario hacer notar que cada magnitud indeterminada o constante tiene una dimensión que le es propia y que los términos de una no podrían ser comparados si no tuviesen el mismo exponente de dimensiones. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aplicar el principio de homogeneidad a lo que corresponden a ecuaciones físicas? La podemos ocupar en un ejemplo, en la cual corresponde a la ecuación de Bernoulli, debido a que es una ecuación dimensionalmente homogénea. ¿Cómo podemos aplicar este principio y a la vez comprobarlo? Lo que haremos va a ser verificar que los términos en la ecuación de Bernoulli tengan las mismas dimensiones. Y de esta forma identificar cuáles son las dimensiones que posee la constante C que se muestra en la fórmula. Según el principio de Bernoulli, lo que deberíamos obtener es que la constante C debería obtener las mismas dimensiones que los sumandos que se encuentran en la ecuación. Para ello, lo que realizamos es lo siguiente. Tenemos la presión. La presión, bien sabemos que la podemos escribir como una fuerza dividida en el área. Y esto será igual a masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado por 1/2 de longitud al cuadrado. Lo cual, si simplificamos, lo que vamos a obtener va a ser una masa dividido en tiempo al cuadrado por una longitud. El segundo sumando que tenemos es 1/2 por densidad por velocidad al cuadrado. Bien sabemos por medio de este curso es que la densidad se escribe como masa dividida en volumen y la velocidad es una longitud dividida en un tiempo.
Si realizamos esta ecuación, lo que vamos a obtener va a ser masa por longitud al cuadrado dividido en longitud al cubo por tiempo al cuadrado, lo cual va a ser igual a masa dividido en tiempo al cuadrado por longitud. Nuestro tercer y último sumando corresponde a densidad por gravedad por la altura. La densidad, como mencionamos, se puede escribir como masa dividido en volumen. La gravedad, bien sabemos que es una longitud dividido en tiempo al cuadrado, y la altura viene dada por la longitud. Si realizamos esta ecuación y simplificamos, vamos a obtener que este último sumando posee las mismas dimensiones que las dos anteriormente vistas, y corresponde a masa dividido en tiempo al cuadrado por longitud. Por lo tanto, aplicando el principio de homogeneidad, obtendremos que sí o sí nuestra constante C debe tener las mismas dimensiones que los tres términos aditivos que mencionamos. Por lo tanto, la constante C va a tener su dimensión va a corresponder a masa dividido en tiempo al cuadrado por longitud. Ahora bien, en base a lo mencionado en torno al principio de homogeneidad, este principio garantiza que todo término aditivo que se encuentra en una ecuación tiene las mismas dimensiones. Por lo tanto, si cada término en la ecuación se divide entre un conjunto de variables y constantes cuyo producto tenga estas mismas dimensiones, la ecuación quedará sin dimensiones, generando de esta forma términos adimensionales, que si estos poseen orden de magnitud 1, la ecuación se puede nombrar como una ecuación normalizada. Ahora bien, dentro de este proceso de adimensionalidad, en una ecuación de movimiento aparecen parámetros adimensionales. Este proceso es nombrado por algunos autores como análisis por inspección. También, otros conceptos que aparecen dentro de las ecuaciones corresponden a variables dimensionales que se definen como variables con cantidades dimensionales, pero que cambian o varían dentro del problema. También nos encontramos con variables adimensionales, que al igual que el caso anterior, son cantidades que cambian o varían en un problema, pero a diferencia es que estos términos, estas no tienen dimensiones. Por ejemplo, un ejemplo de variables adimensionales puede ser el ángulo de rotación, debido a que se mide en grados o radianes. Y bien sabemos que grados o radianes son variables adimensionales. Además, dentro de varias ecuaciones se presenta la constante de gravedad, la cual corresponde a una constante dimensional. Otro tipo de constante que también podemos encontrar en ecuaciones corresponden a constantes puras, las cuales son valores adimensionales que parecen constantes dentro de una ecuación, tales como por ejemplo las más conocidas, que pueden ser el número de Euler o el número de pi. Además, para eliminar dimensiones en ecuaciones es necesario la selección de parámetros de escalamiento que poseen bases en dimensiones primarias en la ecuación que se está trabajando, es decir, la ecuación original. Ahora bien, se mencionó anteriormente el término de análisis por inspección, el cual permite eliminar dimensiones dentro de una ecuación. Sin embargo, este análisis solamente es útil cuando uno sabe con cuál ecuación comenzar. Pero en muchos casos, en casos de la ingeniería de la vida real, las ecuaciones o bien son muy difíciles de resolver o más aún, estas se desconocen completamente. Es por último que la mayoría de los experimentos, para de esta manera ahorrarse lo que es tiempo y dinero, las pruebas se realizan en un modelo a escala geométrica en lugar de un prototipo de tamaño real. Ahora bien, siendo más específicos, cuando se habla de un prototipo, se hace referencia a una representación muy cercana a la realidad, de tal forma que el elemento se encuentra en una escala 1:1. En cambio, cuando hablamos de lo que es modelo, este corresponde a una reproducción a escala del elemento. Para establecer una semejanza entre modelo y prototipo, se utiliza el principio de similitud, que establece que en un campo de flujo general, la similitud completa entre un modelo y prototipo se logra solo cuando existen similitudes geométricas, cinemáticas y dinámicas. En primer lugar, la similitud geométrica se obtiene cuando el modelo y el prototipo tienen la misma forma, pero el modelo se puede escalar por un factor de escala, como se ve en la imagen, donde las dimensiones del
prototipo está en una escala de 1:1 y las dimensiones del modelo están en escala de 1:10 y se mantiene el ángulo ya que las razones de sus dimensiones son las mismas. Por otro lado, la similitud cinemática se define como se establece cuando la velocidad en cualquier punto del flujo del modelo es proporcional a la velocidad en el punto correspondiente del prototipo, considerando magnitud y dirección. Esto también se puede observar en la imagen, ya que todas las velocidades que se pueden observar en el prototipo tienen la misma dirección que las del modelo y están escaladas por un factor beta. Por último, si todas las fuerzas en el flujo del modelo se escalan por un factor constante a las fuerzas del prototipo, decimos que estamos frente a una similitud dinámica, tal como se ve en la imagen, ya que todas las fuerzas se escalan y tienen la misma relación entre ellas. Así, es importante tener en cuenta que la similitud geométrica es requisito para que se cumpla la similitud cinemática. Por el contrario, la similitud cinemática es necesaria pero insuficiente para que se cumpla la similitud dinámica. Además, cada uno de los factores de escala utilizados en la similitud geométrica, cinemática y dinámica pueden ser mayor o menor a 1. Ahora hablaremos acerca del análisis dimensional, lo que tiene los siguientes propósitos: generar parámetros adimensionales que ayuden en el diseño de experimentos y en los resultados experimentales, obtener leyes de escalamiento para predecir el desempeño del prototipo a partir del desempeño del modelo, y en ocasiones identificar las tendencias en las relaciones entre parámetros. En la siguiente tabla, obtenida desde el libro de Irving James de Mecánica de Fluidos, tenemos unas diferentes cantidades, como pueden ser la fuerza, área, potencia, conductividad térmica, y veremos cómo estas se definen mediante sus unidades, en dos sistemas, uno basado en la masa y otro en la fuerza. Sabemos que la masa se mide en Newton, que es masa por largo partido en tiempo al cuadrado, y en el sistema de fuerza sería simplemente fuerza. Así, cada cantidad que dependa de la fuerza, en un sistema, por ejemplo, el momento, se define como la masa por el largo al cuadrado partido el tiempo. En el sistema basado en fuerza sería simplemente fuerza por largo por tiempo. De esta forma, podremos hacer el siguiente ejercicio, sacado del mismo libro, donde nos piden demostrar que un número es adimensional, como lo es el número de Weber, el cual definimos como la densidad por la velocidad al cuadrado por el largo dividido por la tensión superficial. Entonces, vamos viendo uno a uno. La densidad es masa sobre volumen, entonces es masa sobre longitud al cubo. La velocidad es longitud sobre tiempo, pero está al cuadrado, así que tenemos longitud al cuadrado dividido en tiempo al cuadrado, y la longitud es simplemente longitud. La tensión superficial se define como masa sobre longitud al cuadrado. Ahora si lo trabajamos nos damos cuenta de que la división completa de esto da efectivamente 1. ¿Qué significa que sea 1? Que no sobreviven, entre comillas, unidades que definan a este número, siendo así adimensional. Si hubiera sobrevivido hasta el proceso de simplificación de variables, por ejemplo, una masa, diríamos que el número de Weber tiene unidades de masa, kilogramos en el sistema internacional, o de largo, si hubiera sobrevivido algún largo, y que todavía tiene unidades de largo, que son metros en el sistema internacional. Ahora bien, tenemos acá un listado de los números más importantes, de los números adimensionales más importantes de la mecánica de fluidos, como lo son el número de Euler, el número de Reynolds, de Freud, Mach y el de Weber, que lo acabamos de analizar, y vemos que todos cumplen una relación en particular. Todos son directamente proporcionales a una razón entre fuerzas. Por ejemplo, el número de Euler es directamente proporcional a la razón entre la fuerza de presión y la fuerza inercial. El número de Reynolds es directamente proporcional a la razón entre la fuerza inercial y la fuerza viscosa. O el número de Weber que acabamos de ver es directamente proporcional a esta razón de fuerza inercial y la fuerza de tensión superficial. Bueno, hemos hablado de estos números adimensionales, pero ahora, ¿cómo los obtenemos? ¿Cuál es el proceso para llegar a ellos?
Bueno, existen distintos métodos. Para partir, denominaremos a estos parámetros adimensionales como pi, con pi mayúscula, dado el alfabeto griego, y ocuparemos el teorema de Buckingham, que fue popularizado en el año 1914. Este consta de 6 pasos que nos van a permitir obtener estos parámetros adimensionales para hacer el análisis a escala. Como convención, denominaremos el pi1 como la variable dependiente. Es decir, como ya hablamos de velocidad, nuestra variable dependiente sería la velocidad y las variables independientes serían distancia y tiempo. Ahora veremos estos pasos para el teorema pi, teorema de Buckingham o teorema de variables repetidas, como se puede denominar. Entonces, el primer paso que tenemos es identificar todos los parámetros n que modelan el problema, incluyendo la variable dependiente. Es decir, como acabamos de ver el problema de velocidad, ahí tendríamos 3 parámetros: velocidad, tiempo y distancia. Ahora haremos una lista con las dimensiones de estos parámetros. Por ejemplo, velocidad tiene unidades de masa y longitud, tiempo tiene unidades de tiempo y distancia tiene unidades de longitud. Perdón, unidades de tiempo y longitud. Entonces tendríamos 3 dimensiones. Dado el teorema pi, hacemos la resta entre todo esto y elegimos las variables repetidas, con los parámetros que veremos a continuación. Luego generaremos las pi independientes, obligándolas a ser adimensionales usando los parámetros elegidos en el paso anterior. Finalmente, escribiremos esta función adimensional resultante y corroboraremos que efectivamente sea adimensional. Para elegir nuestras variables repetidas, nos tendremos que fijar en estos 6 lineamientos. Siendo estos, que primero, no elegir la variable dependiente, ya que aparecerán todos los términos después, y no es lo que queremos, ya que es lo que queremos obtener. Los parámetros elegidos no deben formar grupos adimensionales o ser adimensionales ellos mismos. Por ejemplo, si alguna variable depende del ángulo, no deberíamos elegirlo porque el ángulo de por sí ya es adimensional. Deben estar cubiertas todas las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, si tenemos 3 como masa, longitud y tiempo, deberemos asegurarnos que entre las variables repetidas que elijamos estén cubiertas estas 3 dimensiones. Cuarto parámetro es no escoger parámetros con la misma dimensión que solamente varían en un exponente. Por ejemplo, si uno de los parámetros depende de L y otro solamente de L al cuadrado, deberíamos elegir solamente uno de ellos para asegurarnos de no ir en paso en contra del parámetro anterior. Otro parámetro es elegir parámetros simples sobre complejos, de forma algebraica, y elegir constantes sobre variables. Ahora, a continuación, haremos un ejemplo sacado del libro de Mecánica de Fluidos de Potter y veremos más en detención de qué se trata esto. Nos piden encontrar la elevación en un capilar dependiendo de la tensión superficial, que ya lo habíamos visto, el diámetro, el peso específico y el ángulo de adhesión entre el tubo y el líquido. Entonces decimos nosotros que esta elevación es una función de estas 4 variables antes mencionadas. Lo que nos diría que tenemos un n de 5, altura y los otros 4 parámetros. Ahora vemos las dimensiones de cada uno de estos parámetros. El parámetro h, elevación, tiene solamente dimensiones de altura. El peso específico tiene dimensiones de masa partido largo al cuadrado por tiempo al cuadrado. Beta es adimensional, ya que es un ángulo. La tensión superficial, como ya lo vimos anteriormente, es masa sobre tiempo al cuadrado y el diámetro tiene solamente dimensiones de longitud. Entonces nos damos cuenta que tenemos 3 dimensiones. Por lo que no deberíamos elegir estas dos, diámetro y elevación, ya que tienen las mismas dimensiones, solamente elegiremos una de estas dos. Beta no lo podemos elegir porque es adimensional. Por lo tanto, elegiremos gamma o sigma. Y la razón para definirnos entre una de estas dos es que sigma es más simple algebraicamente que gamma. Para continuar, definimos pi1 como la altura sobre el diámetro y con algunos desarrollos algebraicos, y definimos pi2 como gamma por el diámetro al cuadrado partido en sigma, y finalmente pi3 sería beta, que ya era de por sí dimensional como antes mencionamos. De esta forma diremos que pi1, nuestra variable dependiente, que es h sobre d, será una función de pi2, pi3. O, como se ve acá de forma más detallada, que la altura sobre el diámetro será una función de estos componentes. A continuación, mi compañera les va a ejemplificar de forma más detallada cómo se hace esto. El ejercicio sacado del libro de Mecánica de Fluidos de White
nos plantea que la potencia requerida para accionar una bomba centrífuga es función del caudal Q, diámetro del rotor D, la velocidad de giro W, la densidad ρ y la viscosidad mu del fluido. Nos piden que aplicando el método de repetición de variables reescribamos la potencia como una relación adimensional. Por lo tanto, para llevar a cabo este ejercicio, seguiremos los 6 pasos mencionados anteriormente para la resolución del método. En el paso número 1, nos piden establecer una lista de parámetros. En este ejercicio en particular, tenemos la potencia, que a pesar de ser la variable dependiente se incluye a esta lista de parámetros, el caudal, el diámetro, la velocidad de rotación, la densidad y la viscosidad. Por lo tanto, el número de parámetros n es igual a 6. En el paso número 2, tenemos que todos los parámetros que establecimos anteriormente tenemos que simplificarlo a dimensiones primarias. Por ejemplo, la potencia sabemos que es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo, es decir, cantidad de trabajo partido por tiempo. La cantidad de trabajo es la fuerza ejercida sobre un tiempo por su desplazamiento, es decir, fuerza por longitud. Y descomponiendo la fuerza a dimensiones primarias, masa por longitud partido por tiempo al cuadrado, se obtiene que la potencia es masa por longitud al cuadrado partido en tiempo al cubo. Este análisis se hace para cada uno de los parámetros que se requiera, obteniéndose que el número de dimensiones primarias J es igual a 3, ya que cada uno de estos parámetros depende de masa, longitud y tiempo. En el paso número 3, utilizando el teorema de Pi de Buckingham, obtenemos que el número esperado de parámetros pi es igual a 3. Luego, en el paso número 4, establecemos cuáles van a ser los parámetros repetitivos según lo que explicó mi compañero anteriormente. En este caso en particular, será la densidad, la velocidad de rotación y el diámetro. Para el paso número 5, nos piden generar los parámetros pi. Esto se realiza combinando las variables repetidas con los parámetros restantes. Para ello, el parámetro pi1 será el parámetro dependiente, ya que se utiliza el parámetro restante que también es dependiente, es decir, en este ejercicio, la potencia. Para obtener este parámetro pi1, se iguala a las dimensiones primarias, longitud, masa y tiempo, elevadas a 0, ya que buscamos que este parámetro sea dimensional. Luego, esto se iguala a las variables repetidas, elevadas a constantes a, b y c, respectivamente, y se multiplica por la potencia. Es importante destacar que nuestras incógnitas en nuestro problema serán las constantes a, b y c. Luego, la parte derecha de la ecuación se descompone cada uno de los parámetros en sus dimensiones primarias y se igualan los exponentes de igual base, obteniéndose un sistema de ecuaciones dependiente de A, B y C, donde obtendremos que A es igual a 1, B es igual a menos 3 y C es igual a menos 5. Y así obtenemos que el parámetro pi1, que es el dependiente, va a ser igual a la potencia partido en la densidad por la velocidad al cubo por el diámetro a la quinta. Luego se realiza exactamente el mismo procedimiento, pero ahora el parámetro restante que se utiliza será el caudal Q. Y se obtiene del sistema de ecuaciones establecido por los exponentes que A es igual a 0, B es igual a menos 1 y C es igual a 3. Así, se genera el parámetro pi2, que va a ser igual al caudal partido por la velocidad por el diámetro al cubo. Finalmente, se realiza exactamente el mismo procedimiento, pero ahora con el último parámetro faltante, que es la viscosidad. Y realizando el sistema de ecuaciones, obtenemos que A es igual a menos 1, B es igual a menos 1 y C es igual a menos 2. Y se obtiene el parámetro pi3, que será la viscosidad partido por la densidad por la velocidad por el diámetro al cuadrado.
Así, obtenemos todos los parámetros pi esperados y podemos realizar esta relación funcional. Podemos reescribir la potencia, que originalmente dependía de 6 variables, a una relación que depende solamente de 3 grupos adimensionales. Aquí concluiría el ejercicio según lo que nos pedían en el enunciado, pero para propósitos de esta presentación analizaremos cuál es el objetivo de realizar este método, cuál es el objetivo de obtener estos números adimensionales específicamente para este problema de bombas centrífugas. Por lo tanto, tenemos que el parámetro pi1 obtenido en el análisis de bombas centrífugas es el coeficiente de potencia Cp. El parámetro 2 es el coeficiente de caudal y el parámetro número 3 es una especie de número de Reynolds en el análisis de bombas. Todos estos coeficientes pueden ser utilizados para simplificar el análisis que se realice según lo que cada uno está haciendo. Por otro lado, el análisis dimensional no predice la forma de la relación funcional que obtuvimos, pero si se encuentra una bomba en particular y se resuelve y se encuentra esta relación, se puede utilizar en otras bombas siempre y cuando se cumpla el principio de similitud que establecimos anteriormente. Y por lo tanto, por ejemplo, la bomba número A, se puede utilizar la ecuación del coeficiente de potencia, por ejemplo, en la bomba número B, solamente si se cumple esta similitud geométrica, cinemática y dinámica. Finalizando la presentación, presentamos las referencias utilizadas en las cuales nos basamos para realizar la presentación. En primer lugar, tenemos el libro de mecánica de fluidos de Sengel, el libro de mecánicas de fluidos de White, el libro de mecánica de fluidos de Potter y Witter, y el libro de mecánica de fluidos de James. Muchas gracias por escuchar nuestra presentación.